el caso de que caiga la presión arterial, hemos dicho que esto supone una bajada en la presión hidrostática glomerular y por tanto una bajada en la tasa de filtración glomerular. Esta orina que se está formando, que ha sido filtrada aquí, hace todo su recorrido, va a ser reabsorbida en parte, se van a secretar otras sustancias, pero el caso es que cuando pase por el túbulo distal, si ha sido menor la filtración, porque estamos en esta situación, va a haber una menor cantidad de sales y también de agua. Entonces se va a activar esta mácula densa. Entonces van a pasar dos cosas. Por un lado, la mácula densa, a través de sustancias paracrinas, va a provocar un aumento del diámetro de la arteriola aferente, como estaréis imaginando. Aumento el diámetro de la aferente, me entra más sangre, aumenta la presión, aumenta la filtración. Pero en realidad el mecanismo más relevante en este caso, lo más importante que sucede es que se va a liberar, bueno, más que en la mácula densa, las células granulares van a liberar renina. La renina es una hormona que por tanto va a entrar en torrente sanguíneo, va a llegar a todas las partes del cuerpo y lo que va a suceder es que en los pulmones, donde tenemos angiotensina 1, se va a activar gracias a la renina la enzima que va a convertir esa angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es vasoconstrictora, reduce el diámetro de los vasos, es un vasoconstrictor generalizado, pero en este caso además es un vasoconstrictor específico de la arteriola eferente. Eso va a generar un aumento significativo de esta presión hidrostática y un aumento de la filtración. El caso es que de una manera u otra lo que estamos consiguiendo es revertir esta situación. Es un claro ejemplo de retroalimentación negativa. Y el otro mecanismo sería para revertir la situación contraria. ¿Qué pasa? Voy a poner aquí. Si hay un superaumento de la presión arterial. Vale, pues en este caso nos está aumentando la presión hidrostática del glomérulo, nos aumenta la tasa de filtración glomerular. Esto también se tiene que autorregular, siempre tiene que haber una tasa óptima, ni mayor ni menor. Entonces, en este caso, a través de sustancias paracrinas, bueno, también se activa la mácula densa, que a través de sustancias paracrinas lo que va a hacer es disminuir el diámetro de la arteriola aferente. Constriñó la aferente, cae la presión, cae la filtración. En este caso hay un segundo mecanismo que ya no es tanto de autorregulación, pero bueno, lo vamos a poner aquí porque también sucede cuando aumenta mucho la presión arterial, que deberíais recordar porque lo hemos estudiado en el sistema circulatorio, que es el efecto miogénico o el reflejo miogénico. El efecto miogénico consiste en el estiramiento que se va a dar en los vasos ante un aumento de la presión. El estiramiento va a hacer que entren más iones calcio en las células del músculo liso y va a aumentar la contracción, provocando la constricción